Aleluya, aleluya. Dios les bendiga a todos. En esta preciosa hora de la tarde, son las 12:17 y agradecemos al Señor porque nos permite nuevamente estar aquí y compartir en este tiempo de nuestro programa la palabra del Señor. Creemos que solamente a eso hemos venido, a compartir la palabra del Señor. Amén. Entonces este tiempo, sea largo, sea corto, yo quiero, la verdad que sí, quiero compartir lo que el Señor nos ha dado. Y bueno, para dar inicio, un saludito por ahí a todas las personas que en esta preciosa hora están comiendo, siguen en su trabajo, están en el taxi, están en la combi. Saludos a las hermanas, a los hermanos de Dios es amor. Dios me los bendiga de una manera especial y poderosa. A todos esos hermanos que constantemente están aquí acompañándonos, prestando su audición al programa Puesto los Ojos en Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, estimada audiencia, y creemos que el Señor todo este día nos ha estado bendiciendo con mucha palabra del Señor, y creemos que en esta hora tampoco va a ser la excepción. Mire, Dios ha sido un Dios bueno que nos ha estado llenando de palabras diversas de lo que Él quiere, y todo va conforme a la voluntad de Él. Aleluya, para nuestras vidas, porque solamente se ha predicado eso, la palabra del Señor. Amén. Y bueno, para dar inicio a lo que con la ayuda del Señor queremos predicar el día de hoy, vamos a encontrar primero que nada lo que queremos hoy predicar en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. En un momento le voy a estar diciendo cuál es el título, cuál es el nombre de este tema. Y vamos a ir primero que nada a Hechos capítulo 27. Capítulo 27, verso 13. Amén. La palabra del Señor lo vamos a leer con el permiso del Padre, del Hijo y también de su Santo Espíritu. Gloria sea a Dios, Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y aquellos que aún no están cansados de seguir escuchando la palabra del Señor, a aquellos que tienen hambre, todos juntos vamos a decir amén, aleluya. Dice el verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Cómo se llama ese viento huracanado? Euroclidón. Amén. Yo quisiera orar en esta hora y que el Señor tome el control de lo que Él quiere hacer en esta preciosa hora ya de la tarde. Amado Señor, Dios bendito, gracias porque tú estás aquí presente. En esta hora, Señor, vamos a dar inicio, Señor, a esta palabra. Pero yo te pido que seas tú con nosotros. Que no seas solo yo, lo que yo piense, lo que yo creo, lo que a mí se me imagine o que se me venga a la mente. Sino que sea tu palabra, sino que sea tu presencia, tu Espíritu Santo direccionándome, Señor amado. A hablarle, a expresarle, Señor, tus pensamientos, tus palabras a esta audiencia. Creemos que hay sed, creemos que hay hambre de tu palabra, así como lo decía, Señor amado, tu palabra en Amós 8:11, Señor, que en los últimos días, Padre amado, tú ibas a traer hambre, Señor amado, pero no hambre de paz, ni sed, Señor amado, de agua, sino que ibas a traer hambre de tu palabra. Hoy yo te pido que a esas personas que tienen deseos de escuchar, aún escuchar tu palabra en esta hora de la tarde, hoy, Señor amado, tú puedas impactarlas, tú puedas llenarlas. Hoy empieza a llenar, Señor, y empieza a cambiar este ambiente con tu presencia. Yo te pido por favor que te hagas presente en esta cabina. Mira, Señor, que yo no quiero dar inicio a esta palabra sin que tú, Señor, estés con nosotros acompañando, Señor amado, esta palabra. Acompáñame a mí, Señor, en esta travesía. Ayúdame, dame seguridad, dame confianza, Padre Santo. Ayúdame a expresar, dame esas palabras idóneas para la gloria de tu nombre, para que hoy, Señor, tu palabra pueda ser entendible, Señor, a cada radio escucha, Señor, a todas las personas que nos estarán escuchando y sintonizando, Señor. En esta hora yo te lo pido con todo mi corazón y te agradezco porque solo tú eres bueno, eres fiel. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy las gracias. Amén y amén. Aleluya. Y bueno, ¿qué acabamos de leer? Acabamos de leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, ¿ok? Capítulo 27, verso 13 y 14. Amén. Y hoy nos vamos a estar adentrando en una historia que es la historia en el momento en el que el apóstol Pablo, cuando iba de camino a Roma,
¿Qué fue que pasó? Cayó una tempestad, un viento huracanado, dice la palabra del Señor en el capítulo 27, verso 13, del 13 para abajo, nos narra en el momento en el que cayó una tempestad en la barca en la que Pablo junto con otras personas iban, y en ese momento una tempestad llamada Euroclidón les cayó de repente. Y es en ese momento que después de ciertas dificultades pasa que quedan a la deriva y después también quedan naufragando. Amén. Casi como de película. Casi como de serie de televisión. Pero eso fue lo que habla la palabra del Señor. Amén. Y bueno, eso es lo que hoy le queremos compartir. Y el tema de hoy lleva por título ¿Por qué estoy náufrago? Amén. Porque más adelante el apóstol Pablo, quedó náufrago con un par de personas más. Y bueno, ese es el título de hoy. ¿Por qué estoy náufrago? ¿Y qué significa la palabra naufragar? Amén. Dice, y lo encontramos en internet. Si usted se va a internet, ahí le va a aparecer, le va a echar internet, que dice pérdida grande. Significa también desgracia o desastre. Otra palabra similar acerca de la palabra naufragar es el fracaso, desastre, también como le acabo de decir hace un momento. Amén. Eso es lo que significa naufragar. ¿Por qué le estoy predicando esto? Porque muchas personas a veces pasa que en su vida están viviendo un naufragio, están viviendo una pérdida grande, están viviendo una desgracia, están viviendo un desastre, un gran fracaso. Tal vez tú estás pasando por situaciones de fracaso, situaciones de desastre, situaciones en las cuales verdaderamente tú has tenido pérdidas grandes y tú te preguntas por qué, Señor, tú estás permitiendo esto, o por qué yo estoy naufragando en este tiempo, así como el apóstol Pablo naufragó en un determinado momento. Bueno, hoy yo he traído ciertos puntos en los cuales hoy yo quisiera compartirle a usted que me está escuchando, el por qué el Señor permite a veces que usted y yo, en nuestra vida natural, usted y yo naufraguemos. Amén. Y bueno, el primer punto, y vamos a ir a Hechos capítulo 27. Que bueno, aprovechando que ya estamos aquí, mire, si usted tiene la disponibilidad de acompañarnos, yo le invito a que nos acompañe y que juntos leamos la palabra del Señor. Y si no puede, pues bueno, no se preocupe, como siempre le repito y le recalco, aquí estamos nosotros también para leer la palabra del Señor para usted, para que usted la escuche también. Y la palabra del Señor que, bueno, el punto en el cual ahorita nos vamos a adentrar, lo encontramos en la palabra del Señor, Hechos capítulo 27, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Dice que el apóstol Pablo en el 10 les dice a estos varones, dice así, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. ¿Cómo le dijo el apóstol Pablo a esos varones que querían zarpar de una vez? Dice que les dijo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. O sea que desde un principio el apóstol Pablo ya sabía que había una probabilidad grande de que algo pasara o pasase cuando estuvieran ya dentro de la nave, de la barca, ya zarpando, yendo rumbo, aleluya, hacia Roma. Y él sabía que había probabilidades grandes que, bueno, sus palabras lo dicen, que dice que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, y no solo del cargamento, sino también de nuestras personas. Pero ¿qué pasó? Estas personas que estaban tripulando la nave, y aún dice la palabra del Señor, mire lo que dice el verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto. ¿A quién daba crédito? Pues al piloto de la nave y también al patrón de la nave, que a lo que Pablo estaba diciendo en ese momento. ¿Y por qué en ocasiones usted y yo naufragamos? ¿Por qué en ocasiones usted y yo tenemos pérdidas grandes? Porque en ocasiones pasan desgracias en nuestras vidas, pasan desastres, pasan fracasos. A veces usted y yo quedamos como náufragos simplemente por causa de la imprudencia, porque como lo vemos,
dice la palabra del Señor en el verso 11 que el centurión, aquellos que los estaban cuidando, aquel que estaba cuidando a Pablo, y no solamente a Pablo, sino a otro par de personas más, dice que daba más crédito a lo que el piloto, al piloto y al patrón de la nave, que a lo que el mismísimo Pablo estaba diciendo en ese momento. Entonces nos damos cuenta que hubo una pérdida grande, le recalco que es naufragar, una pérdida grande, desgracia, desastre, etcétera, fracaso. Hubo todo eso por causa de ¿qué? De una imprudencia. Una imprudencia. Este hombre tal vez pudo evitar que zarparan, que fuesen en ese momento y se metiesen todos en la barca y vámonos todos de una vez. Pudo evitarse eso y esperar tantito, aleluya. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice el verso 12 que siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que mirara nordeste y sudeste e hibernar allí. Dice la palabra del Señor, porque pues aparentemente, dice la palabra del Señor que nadie quería hibernar allí en ese momento, que todos querían en ese momento zarpar, irse de ahí, y nadie le hizo caso a Pablo. Entonces, ¿por qué a veces pasan desgracias? ¿Por qué a veces pasan pérdidas grandes? Pasan cosas de fracaso en nuestra vida. Es por la imprudencia que a veces uno puede llegar a tener. Y cuando estaba leyendo esta palabra, fíjese, me venía a la mente un testimonio que hace tiempo yo escuchaba. Hace tiempo el Señor nos permitió ir al estado de Morelos a ministrar allí. Y cuando íbamos de camino, un pastor, el cual nos estaba llevando, nos estaba testificando cómo él llegó a la cárcel. Y a mí me llama mucho la atención lo que él decía. Dice que él en ese entonces se encargaba más bien el Señor le ponía en su corazón que él agarrara un medio de transporte, grande, un medio de transporte grande. No sé si era un tráiler, pero algo así, imagínese. Y cargarlo de suministros, de agua, de comida, de ropa, etcétera, etcétera, cosas así. Y llevarlo a los poblados y llevarlo a lugares en los cuales ni siquiera el gobierno entra. Lugares en los cuales, podríamos decirlo así, son vírgenes, que no hay casi absolutamente nada y que son faltos de recursos en muchas áreas. Y bueno, ese era el labor que el Señor había puesto en su corazón de ese pastor en ese momento. Es el labor que el Señor le ha puesto en su corazón a ese pastor hasta en este tiempo. Bueno, él comentaba y decía en su testimonio que cuando él iba en una ocasión a dejar un cargamento, él se la deja a un hombre, etcétera, etcétera, y ya como él tenía prisa en ese día, dice que le dijo a ese hombre, Dios le bendiga, hermano, yo ya me tengo que ir, ya me voy. Y dice que cuando él le dice eso, este hombre le dice, hermano, piénselo bien. Le empieza a amonestar a este hombre que, en ese momento no era pastor, pero ya era creyente, ya era convertido. Y le dice, hermano, piénselo bien, ya es muy tarde. Usted que va a ir en carretera, yo le invito a que lo medite. Le puede ganar el sueño, Dios no quiera, puede pasar, puede acontecer algo terrible, piénselo bien porque mejor no se queda. Y ese hombre le invitó a este varón de Dios a que se quedase en su casa, descansara y por la mañana se fuese ya con más energías. Pero pues esta persona dijo, no, ¿sabe qué? Lo siento, pero pues se me va a hacer tarde, tengo prisa, yo ya me tengo que ir. Y ese hombre se fue. Dice el relato de este pastor que nos estaba llevando a Morelos en el camino. Él nos estaba hablando y nos estaba diciendo que en el camino le ganó el sueño y pasó como 5 segundos en los cuales él parpadeó, se durmió y de repente se despertó cuando él ya había chocó a un par de carros enfrente de los cuales se habían estacionado en un momento, los chocó. Y en el momento, como él todavía estaba sonámbulo, dice este pastor que se dio la vuelta y ¡pum!, le da a otros más. Se da a la derecha, le da a otros carros. Lo mismo pasa cuando se va a la izquierda, pasa lo mismo. El caso aquí es que terminó dándole a 14 carros, dice él en su testimonio. Porque él, como todavía estaba sonámbulo, no sabía lo que estaba haciendo, todavía seguía en su sueño. Y por el miedo, por el temor que en ese momento le invadió,
pues este hombre dijo, ¿sabe qué? Aquí me van a hacer algo en este momento, yo tengo que irme. Se dio a la fuga y casi como de película, él testifica que mientras él iba por la carretera, helicópteros lo seguían, la policía lo seguía, hasta tuvo que hacerse un vallado de policías ahí enfrente, y vaya, se hizo un montón de cosas. El caso es que por todo lo que él hizo, tuvo que ir a la cárcel, por algo que se pudo haber evitado. Aún decía él, y casi parecía que su voz se entrecortaba y nos decía, hermanos, yo me arrepentía, y en mi mente escuchaba la voz de ese varón que me decía, ¿por qué no te quedas a dormir hoy? No vaya a ser que te vaya a ganar el sueño mientras tú vas en la carretera. A veces, como le digo, pasan desgracias, pasan pérdidas grandes. Mire, ese hombre pasó años en la cárcel sin ver a su familia. Vaya que claro, todas las cosas ayudan para bien, dice la palabra del Señor, y él allá en la cárcel prácticamente se hizo pastor. Y bueno, el propósito de Dios se cumplió ahí en la cárcel. Pero esa es otra historia. A lo que yo voy es que hubo una pérdida grande, hubo una desgracia, hubo desastre, hubo un fracaso en la vida de este hombre por algo que vaya se pudo haber evitado. A veces usted y yo pasamos por ciertas cosas similares por causa de la imprudencia. Mire lo que dice Hechos capítulo 27, versículo 13. Versículo 13, verso 15, dice así, de 13 al 15, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, los versos que ya leímos hace un momento, levaron anclas e iban costeando Creta. Dice el 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tal vez seguimos en la tormenta porque no le hemos pedido al que reprende los vientos que nos ayude. Mateo capítulo 8, verso 26, del 26 al 27 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Fíjese, a veces estamos pasando por tempestades, a veces estamos pasando por el Euroclidón, a todo lo que da. Él nos está golpeando nuestras finanzas, está golpeando nuestra salud, está golpeando nuestra familia, está golpeando nuestro trabajo, está golpeando nuestro liderazgo, está golpeando nuestro ministerio, está golpeando el propósito por el cual usted y yo estamos luchando para conseguir en el nombre del Señor. Y a veces usted y yo no le pedimos ayuda a aquel que nos puede ayudar. A veces usted y yo estamos pasando por una tempestad y no le pedimos ayuda al que obviamente tiene el poder y la capacidad de calmar la tempestad. Su nombre es Jesucristo, por si no lo conocía. Amén. Ya lo conocemos. Aleluya. A ese es al que usted y yo podemos acudir en momentos de dificultad. Va a ver cómo se hará una grande bonanza, una gran tranquilidad y paz. En medio de todas las circunstancias que usted esté pasando, en medio de las circunstancias que yo esté pasando, tenemos siempre que tener en cuenta que en todas las cosas de dificultad, yo tengo que poner a Jesucristo presente en mis problemas, en mis debilidades, en las cosas que tal vez son dificultosas para mí. Hay un hombre que todo lo puede y todo lo hace, aunque mis ojos estén viendo lo contrario. Ese es el Señor Jesucristo. Y si yo deposito mi fe en el Señor Jesucristo, es probable que Él se encargue de las cosas que yo no puedo encargarme por mis propias manos, por mis propias fuerzas, por mi propia mente, por mis propias habilidades. Él es aquel que se encarga. Él es aquel que cuando yo le pido ayuda a Él se encarga de esa tempestad verdaderamente. Así como Mateo 8:26 dice la palabra del Señor que sus discípulos estaban nerviosos por esa tempestad. En el momento en que Jesucristo llega, aleluya, y se despierta, es en ese momento, aleluya, en el que Él dice, en el verso 27, que en el verso 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. Amén. Y se hizo grande bonanza. Y aún dice la palabra del Señor que sus discípulos decían, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar
le obedecen. Es que lo que Jesucristo hace en nuestras vidas es algo extraordinario, algo de admiración. Usted y yo no podemos hacer mucho por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias manos, habilidades, como le decía hace un momento, si no es por el Señor Jesucristo. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, y vamos a ir un poco rápido por cuestión de tiempo. Hechos 27, verso 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, 27, verso 20. Dice así. Verso 20, del 20 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Amén. Primera cosa, naufragar es aprender a confiar en Dios. Aleluya. Cuando estamos pasando por una prueba, por una adversidad, por alguna circunstancia de dificultad, de tempestad, bueno, es el mejor momento en el cual usted y yo podemos aprender verdaderamente a depositar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Amén. En Él es en quien nosotros, usted y yo, nos podemos refugiar en medio de todas las cosas que pasan en nuestra vida. Por causa de naufragar, también nosotros vamos a aprender a tener buen ánimo en medio de la falta de esperanza. Yo no dudo que en ese momento, que en esta historia en la cual nosotros nos estamos envolviendo, a los hombres que estaban ahí presentes con Pablo ya les estaba haciendo falta la esperanza. Y aún la palabra del Señor lo dice, que ya se había perdido toda esperanza de sobrevivir en ese momento. Pero es por Pablo que se levanta, hombre de Dios, lleno de la presencia, lleno de la palabra, lleno del Espíritu de Dios, que se levanta diciendo: ahora os exhorto a ustedes a tener buen ánimo. Amén. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Amén. Lo que estás pasando, lo que estás viviendo, solamente el Señor te está animando, te está motivando a que tú, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la tempestad, tú puedas aprender a tener buen ánimo. Y esto es sorprendente, porque hay gente, y yo lo he visto en mi iglesia también, cómo tienen cosas de verdad en qué pensar. Y yo también yo lo he visto reflejado aún en mi pastor en muchas ocasiones, como en ocasiones tienen tantas cosas en qué pensar, pero aún así es capaz de conservar el buen ánimo, es capaz de conservar el gozo, pese a que en ocasiones no sabe qué hacer. Viene esto, viene el otro, vienen pagos de la iglesia, viene esto, tiene que resolver el otro, aquello, tiene que pensar en la salvación de su casa, de su familia, tiene que pensar en la salvación de la iglesia, tiene que pensar en tantos temas para sacar para la iglesia, tiene que pensar en su relación con el Señor, y a veces está pasando por situaciones que a nadie le dice, pero son situaciones de dificultad, así como muchos siervos, siervas que nos están escuchando, muchos pastores y pastoras que nos están escuchando en este momento, pasan de la misma manera, así como mi pastora, pero aún así son capaces de conservar el buen ánimo, así como Pablo, dice la palabra del Señor en sus escrituras. Amén. Naufragar es aprender a creer en las promesas del Señor por medio de su palabra. El Señor prometió que va a mandar a su ángel a que acampe alrededor de nosotros. Amén. Y el Señor Jesucristo nos hace ver a través de su evangelio, a través de la palabra del Señor en el libro de Hechos, que es así verdaderamente. Cuando estamos pasando por cosas de tempestad, el Señor manda a su ángel. Y diría Nabucodonosor, que no eran 3, que yo estoy viendo 4 en este momento. La presencia del Señor está ahí en medio de la prueba. Cuando tú pases por el fuego, cuando tú pases por las aguas, cuando tú pases por cualquier tipo de tempestad o de tribulación, el ángel de Jehová estará ahí acampando contigo, pasando ese momento
contigo. Cuando tú pases por las llamas, el ángel de Jehová va a estar ahí presente. Si tú estás pasando por el agua, el ángel del Señor estará ahí presente. Tú estás pasando por una tempestad, llámese enfermedad, llámese problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, el ángel del Señor estará ahí presente, velando por ti y por tu seguridad. Así como el ángel de Jehová estaba presente en esa barca en la cual estaba metido Pedro y demás personas, velando por la seguridad de Pablo. Tal vez no tanto por las demás personas que tal vez actuaron en su imprudencia y dijeron, sí, vamos a zarpar de una vez, pese a que estaban viendo el clima y la tempestad. Sí, vamos a zarpar. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El ángel de Jehová estaba acampando por un justo que estaba ahí en esa barca. ¿eh? De la misma manera, aunque tú seas el único que en este momento esté buscando de Dios, de Jesús en tu familia, por ti, aleluya, estará el ángel de Jehová acampando en ese lugar, velando por la seguridad de todos. Amén. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Porque, ¿qué decía? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, podía declarar y afirmaba el apóstol Pablo en ese momento. Amén. ¿Y cuál es el punto que le acabo de comentar? Naufragar es aprender a creer en las promesas del Señor. ¿Por medio de qué? De la palabra del Señor. O sea que yo tengo que la palabra del Señor, yo tengo que leerla para absorber, aleluya, sus promesas. ¿Cómo más yo le estaría predicando esta palabra si yo no hubiera leído primero esta historia? Amén. Yo tengo que leer la palabra del Señor, pues es cuando usted lee que se inyecta, nos inyectamos de fe, nos inyectamos de palabra, nos inyectamos de las promesas del Señor para nuestra vida. Hechos capítulo 27 verso 39, ¿qué es lo que dice? Mire, si usted no lo puede, no se preocupe, aquí se lo vamos a leer. 39 dice así. El subtítulo de esta parte dice el naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Aleluya. Dice ahí el capítulo 28, del 39 nos pasamos al capítulo 28. Estando ya a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Algo curioso de la isla de Malta que especifica el capítulo 28 de Hechos es que la isla de Malta, si usted lo busca el significado, le aparecerá que su significado es refugio. Amén. Y otra cosa que nos da a entender la palabra del Señor acerca del naufragio es que en medio del naufragio, en medio de las desgracias, nosotros vamos a hallar un refugio. ¿Acaso cree que apareció la isla de Malta porque sí, o porque la gente que estaba en esa nave era tan buena? No, era porque el Señor sabía que, aunque tal vez ya habían pasado por una situación de dificultad, sabía que Pablo tenía que descansar, y por eso hallaron la isla de Malta, que curiosamente tiene por nombre refugio. En medio de la tempestad, después de la tempestad, después de que pasen cosas, tribulaciones en tu vida, enfermedad, tú vas a hallar un refugio en el cual tú vas a estar seguro y confiado, tú vas a hallar descanso. Amén. Cuando tú estés pasando por ese naufragio, tú encontrarás un refugio. Amén. Pero es necesario que tú busques primero que nada aquel que es capaz de calmar la tempestad, como te decía hace un momento. Amén. Dice Hechos capítulo 28. Amén. Verso 2. Capítulo 28, verso 2, dice así la palabra del Señor: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Dice ahí, seguimos leyendo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Qué hizo Pablo? Recogiendo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Aleluya. Gloria al Señor.
Hermano, el fuego debe estar encendido en tu vida, porque si no está, la víbora inyectará desánimo, inyectará desenfoque, enojo. ¿Qué hubiese pasado si Pablo no estuviese recolectando palitos para seguir prendiendo y avivando ese fuego? Probablemente la víbora, pues por vida, no se hubiera quemado, porque no hubiese ningún fuego en el cual quemarse, simplemente se le hubiera sacudido. Por eso es importante que cuando tú estás pasando por tribulaciones, por dificultades, por tempestades, y el diablo viene a querer aún desanimarte aún más, es importante que tú debes de ser un cristiano el cual tenga el fuego del Señor prendido en su vida. Tienes que orar, tienes que leer, tienes que tener y con fuego yo me refiero a que tú tengas verdaderamente una relación con Dios. Siempre en el programa, mi estimado, recalcamos siempre esta parte de tener una relación con Dios, porque tener una relación con Dios es algo muy poderoso. Mire que aún y estando en su peor momento tal vez de tribulación, Pablo, después de estar mucho tiempo a la deriva en el mar y después de estar en esta isla como un náufrago, después dice la palabra del Señor que le pica esta víbora. Y bueno, Pablo tal vez se pudo haber desanimado, pero él simplemente la agarró, la sacudió, se la echó al fuego y vámonos. Carnita asada. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado conocimiento a Pablo y le había hecho entender que ninguna de las cosas que estaban pasando en ese momento iban a detener que él pudiera seguir predicando la palabra del Señor. ¿Cuál es el...? Mire, si usted se va al capítulo siguiente, bueno, mejor dicho, al versículo 17, arribita en la palabra del Señor aparece un subtítulo y dice: Pablo predica en Roma. O sea que nada impidió que el propósito de Dios se siguiese cumpliendo, aleluya, en la vida de Pablo. El Señor sabía que Pablo tenía que llegar a Roma. El Señor sabía que Pablo tenía que predicar en Roma, y el Señor cumplió lo que el Señor tenía preparado para la vida de Pablo, aleluya, y lo que él iba a seguir haciendo en Roma, amén. O sea que, ¿pero qué? ¿Pero por qué? Porque Pablo tenía una relación con Dios. Pablo sabía a quién le estaba sirviendo. Pablo en ningún momento, a pesar de todas las cosas que estaba pasando en ese momento en su vida, no perdió su convicción, no perdió, aleluya, su enfoque. Él siguió creyendo que el Señor iba a permitir que todos en ese momento salieran vivos de esa tempestad en la cual estaban atravesando. ¿Y qué pasó? Se cumplió. ¿Por qué? Por fe andamos y no por vista, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le acabo de decir en este punto? Es importante que usted, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, tenga una relación con Dios. Porque así estés pasando el peor momento de tu vida, la peor tempestad, tribulación de tu vida, mira, venga el diablo, que el Señor lo reprenda, a querer desanimarte, a querer desenfocarte, amén, no lo va a hacer, porque va a haber un fuego prendido en ti. Porque ese fuego estará avivado en tu vida. Porque tú verdaderamente tendrás una relación, tendrás una identidad, tendrás una conexión con el Señor. Tú sabrás quién eres en esta tierra. Por lo tanto, tú le vas a decir al diablo: diablo, tú a mí no me vas a desanimar. Los pensamientos que me quieres meter a mi mente no van a impedir que yo pueda llegar a realizar el propósito por el cual yo estoy aquí en esta tierra. No sé por qué el Señor está permitiendo esto. Tal vez no sé por qué yo estoy envuelto en esta tribulación, en esta tempestad, pero lo que sí sé es que yo voy a llegar a Malta, yo voy a llegar a ese refugio el cual el Señor tiene preparado para mí, y yo voy a alcanzar a pasar todo lo que está pasando en este momento en mi vida, y voy a ser capaz de ver lo que tal vez en estos momentos mis ojos no pueden ver, aleluya, con vista natural, sino porque ahorita mismo, Señor, estoy viendo con ojos de fe. ¿Sí me pueden entender? Tal vez tú estás pasando por cosas de dificultad, pero bueno, ten una relación con Dios, ten identidad, ten convicción, así como el siervo del Señor tenía convicción, tenía identidad, sabía para dónde iba. Así, de la misma manera, te invito a que sepamos el camino por el cual estamos caminando. Jesucristo es el camino. Por ese camino hay que transitar, ¿no lo cree? Por ese camino hay que andar, para que entonces el Señor nos ayude, nos anime, nos fortalezca, nos motiva a avanzar y a seguir adelante. Hechos capítulo 28. Dice así la palabra del Señor en el verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio. Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Dice el verso 8: y aconteció que el padre de Publio
estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla estaban, en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias, dice la palabra del Señor. Y es aquí cuando voy ya terminando. Cada proceso tiene su porqué, ¿sabe? Porque si tal vez Pablo no hubiera quedado a la deriva en el mar, si tal vez Pablo no hubiera quedado como un náufrago en un momento, Pablo nunca hubiera llegado a la isla de Malta. Por lo tanto, muchas personas enfermas nunca se hubieran sanado, porque como la palabra del Señor especifica, eran personas que vivían en una isla, o sea que tal vez eran decadentes o tenían una necesidad grande o de ciertas cosas, tal vez no tenían ciertas cosas para alimentarse bien, o yo qué sé, pero pues dice la palabra del Señor que había muchas personas enfermas de disentería, como era el caso del padre de este personaje llamado Publio, que era principal de la isla. Y bueno, muchas personas estaban enfermas y no había nadie que las sanase o que les diese el remedio que ellos necesitaban, tal vez por falta de conocimiento, no lo sé. Pero es por eso que también el Señor tal vez también permitió que Pablo llegase a esa isla, para que muchos enfermos en ese lugar fuesen sanados. Y si Pablo no hubiese llegado a ese lugar, tal vez muchas personas hubieran muerto por esas enfermedades. Pero qué lindo y qué bueno es Dios, que aún considera a las personas que aún, aleluya, tienen padecimientos. Amén. Cada proceso, cada tempestad tiene su porqué. La gente fue sanada ese momento. Aún Dios permite que nos sea quitado todo para probar nuestra fe y luego bendecirnos. Tal es el caso como es lo que acabamos de leer. Y dice el verso 19, el verso 10 del capítulo 28. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Es decir, que después de pasar por tremenda tribulación y por tremendo naufragio, el Señor luego bendijo a Pablo. Bendijo no solamente a Pablo, sino a las personas que acompañaban a Pablo. Entonces, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. El Señor nos hace ver que ciertamente, estemos por lo que estemos pasando, el Señor nunca nos va a dejar. Por eso el tema, o el título del tema, dice: ¿por qué estoy naufragando? ¿Por qué estoy teniendo en este momento una pérdida grande? ¿Por qué estoy teniendo en este momento una desgracia, un desastre, un fracaso? Tal vez sea uno, tal vez por la imprudencia, pero en otros casos es simplemente el propósito de Dios. A veces Dios permite que pasemos por tempestades porque Él quiere mostrarnos, aleluya, y Él quiere probarnos, vaya, en muchas áreas. Yo no dudo que el Señor quiso probar a Pablo y su fe y sus convicciones y su identidad en esta historia, vaya, en muchas áreas. Y también porque simplemente también era el propósito del Señor que llegase también a la isla de Malta. Bueno, muchas cosas que podemos llegar a tener en cuenta. Lo que es cierto y el punto principal o central que yo quiero dejar claro antes de irme es que tal vez tú estás pasando por una tempestad. Bueno, hoy vamos a orar por ti para que tú puedas ver las promesas del Señor, para que tú puedas entender un poquito lo que estás atravesando y por qué lo estás atravesando. Tal vez no lo vas a entender todo, pero que el Señor te ayude y nos ayude a entender que siempre que pasemos por cosas similares como la tempestad que pasó Pablo, es porque el Señor quiere hacer algo más grande en nuestras vidas. Él quiere aumentar tu fe, Él quiere hacer que tú veas cosas de diferente modo, de diferente perspectiva, pero algo el Señor quiere hacer. De cualquier forma, nada impedirá que tú llegues al propósito por el cual tú estás en esta tierra. El propósito que Dios ya ha establecido para tu vida. Amén. Vamos a orar en esta hora y que el Señor siga tomando el control en esta hora de la tarde. Amado Señor, Padre bendito, yo te doy las gracias porque tú eres un Dios bueno, has sido un Dios fiel, un Dios eterno. Hoy, Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, a las personas que estuvieron acompañándonos, Señor, el día de hoy en esta tarde. Bendícelas, Señor amado. Gracias porque creemos que tú has bendecido este tiempo con tu palabra y tu palabra no nos ha faltado ni nos ha fallado.
Bendice este tiempo, Señor. Yo no conozco, Señor, a las personas que nos han escuchado. Tampoco sé por qué cosas han pasado. Lo que sí sé, Señor, es que tú, todas las cosas, si tú los has permitido, es porque tú quieres hacer algo en nuestras vidas. Hoy, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, obrando en las personas. Ayúdanos a entender, Señor, que, Señor, si a veces pasamos por cosas de dificultad o de tempestad, Señor, si a veces pasamos por un naufragio, es porque tú, Señor, quieres hacer, Señor amado, en nuestras vidas mejores hombres, mejores mujeres, Señor, personas, hombres y mujeres que verdaderamente depositen su fe, depositen su confianza, su esperanza en ti, Señor Jesucristo, que se aferren a tu palabra, que se aferren a tus promesas. Y hoy tomamos tu palabra, Señor amado, como instructivo para hacernos entender, Señor amado, que pese a toda circunstancia, tú, Señor, siempre estás con nosotros. Amado Señor, tu palabra aún dice que tú tienes el poder para calmar, Señor, cualquier tempestad. Y aunque tal vez hoy la tempestad de mi estimado, de mi estimada, es una tempestad que, así como el Euroclidón que, Señor, se levantó, Señor, en la vida de Pablo, tal vez era una tempestad grande, tú aún sigues teniendo el poder para callar, Señor amado, esa tempestad. Tú tienes un poder poderoso y grande, Señor, pues poderoso eres tú y sublime eres tú, Señor amado. Hoy, Señor, yo te pido que le des descanso y paz a las personas que se han sentido, Señor amado, fatigadas por esa tempestad. Tal vez hay personas que se han sentido, Señor, cansadas por esa tempestad, que se han sentido decepcionadas, desilusionadas por lo que están viviendo en este momento. Pero hoy yo te pido que otra vez vuelvas a animar a esas personas y les deposites fe y ánimo, Padre, para que puedan volver, Señor, a continuar y a seguir, Señor, avanzando, Señor, en tus caminos, Padre amado. Yo te lo pido, Dios, con toda mi mente y con todo mi corazón en esta hora, que seas tú ayudándonos a avanzar, a proseguir, a continuar y a seguir adelante en este tiempo, Dios amado. Te lo pido con todo mi corazón y con toda mi vida en esta hora, Dios amado. Te lo pido, por favor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis estimados. Este ha sido su programa Puesto los Ojos en Jesús. Con la ayuda del Señor nos vamos a estar viendo el día lunes. Amén. Yo le invito, por favor, que nunca se olvide llevarnos en sus oraciones. Es de mucha ayuda, porque estar aquí verdaderamente en ocasiones es algo de dificultad. Predicar la palabra no es cualquier cosa. Y agradecemos al Señor porque hasta este momento hemos perseverado. Y esperamos en el Señor seguir perseverando, seguir avanzando, seguir continuando. Yo le invito a que, por favor, siempre que doble sus rodillas a la hora de dormirse, usted se acuerde de su servidor, de un servidor, y ore por nosotros, que el Señor nos anime, nos fortalezca, que cada día nos dé palabra para seguir predicando a las personas. Amén. Que ese es el deseo de nuestro corazón, el seguir predicando, el perseverar y el sobre todo permanecer. Aleluya. Amén. Damos gracias al Señor y Dios bendiga también a nuestra hermana Carla, que aquí está, nos mandó un mensaje. Amén. Dios te bendiga siempre, Luis. Amén. Dios te bendiga de igual manera siempre, hermana Carla, y que el Señor nos siga ayudando. Amén. Dios les bendiga a todos de una manera especial. Y bueno, el día de hoy no vamos a tener tiempo de complacencias infantiles, pero vamos a pasar a la siguiente programación. Y con la ayuda del Señor, como le digo, nos vamos a estar viendo el día lunes. Hoy, por única ocasión, estuvimos de 12 a 1 de la tarde, como lo acaba de ver. Pero ya se reprograma, volver a nuestro estado normal, a nuestro estado natural, el día lunes. Amén. Entonces Dios les bendiga y fue un gusto estar otra vez en nuestro programa. Amén. Con la ayuda del Señor el lunes. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo y nos siga fortaleciendo. Y en un segundito nos vemos. Amén. Aleluya.